Decíamos que ahora en el capítulo 4 el profeta Oseas hace a un lado su vida personal, su vida sentimental, y ahora es cuando, a partir de este capítulo que consideraremos hoy, va directamente a tratar la problemática del pueblo. Se le ha dicho una y otra vez al pueblo acerca de su transgresión, acerca de su pecado, acerca de su maldad, acerca cómo Dios está triste. Pero hasta el momento el profeta no ha especificado ningún tipo de pecado. Pero a partir de este capítulo número 4, el profeta sí va a comenzar de parte de Dios a sacar a la luz todos esos pecados que están alejando a este pueblo de parte de Dios. Así es que dice este primer verso, el número 4, el verso número 1 de este capítulo 4 dice, honrando a Dios Padre, Hijo y su Santo Espíritu, dice, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Detengámonos por un momento en ese primer verso, porque está hablando ahora Dios directamente a sus hijos, a su pueblo. Y dice, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Lógicamente aquí se está refiriendo en primera instancia a los moradores de la tierra de Israel, por supuesto. Pero también nosotros podemos entender de que cualquier cosa que sea una recomendación o una advertencia para Israel, lo es para también nosotros, la iglesia. Esa palabra contender es la palabra hebrea ru, así como se escucha R-U-V, y significa alegar, altercar, disputar, litigar. Todo esto significa la palabra contender. Y Dios le está llamando a Israel como se llama a alguien a un juicio. Y no simplemente les dice yo quiero contender con ustedes, sino que le dice de qué se va a tratar esa contienda. Le dice, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento en la tierra. Fíjense que ahí se puede resumir los pecados más grandes. Claro que cada una de esas ramas tenía sus subsecuentes pecados, pero esto era lo principal. Dice, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Estos tres pecados principales, hermanos, por lo cual Dios dice que va a juzgar a Israel y que va a permitir que vaya al cautiverio. Cuando está diciendo no hay conocimiento de Dios, es porque Él los había instruido de una manera especial justamente en todas estas ramas, para que ellos hicieran lo correcto. Fíjense, dice, no hay verdad. ¿Qué dice? Le decía Éxodo capítulo 20 y verso 16. Dice, no des falso testimonio contra tu prójimo. Era prácticamente el 9º mandamiento. Sin embargo, ellos lo han desechado, ese mandamiento, y estaban acudiendo a la mentira, estaban practicando todo tipo de mentira con tal de salirse con sus planes egoístas, con sus propósitos. Dice también no hay misericordia. Sabemos que misericordia, amados hermanos, es esa compasión que mueve al ser humano a hacer lo correcto aunque la otra persona no se lo merezca. Eso es misericordia. Y vaya que Dios había instruido a su pueblo acerca de misericordia. En toda la ley mosaica nosotros encontramos mandamientos, preceptos, estatutos, decretos en donde Dios instaba al pueblo a que tuviera misericordia. Basta leer el capítulo 19 del libro de Levítico, donde se nos muestran las leyes de santidad y justicia que Dios tenía para su pueblo. Pero veamos uno de esos preceptos solamente, pero son muchísimos.
Pero veamos uno en cuanto a que Dios quería que su pueblo tuviera misericordia. Pero mire lo que dice el 9 al 10 del Levítico 19. Dice: cuando recojas las cosechas de tu tierra, no ciegues el grano en las orillas de tus caminos, ni levantes lo que caiga de los segadores. Harás lo mismo con la cosecha de uvas. No cortes hasta lo último del racimo de las vides. Déjalas para los pobres y para los extranjeros que viven entre ustedes. Yo, Jehová tu Dios, te lo ordeno. Ahí podemos ver, hermano, y como este mandato hay cientos donde Dios le instruye al pueblo que debe de ser un pueblo misericordioso. Que si ellos están pasando por momentos buenos, por momentos favorables, de bonanza, de prosperidad, sin embargo ellos tienen que acordarse del huérfano, de la viuda, del pobre, personas que por cualquier circunstancia no la estaban pasando muy bien. Dice: mira, cuando tus cosechas, por favor, deja de andar ahí rebuscando hasta el último fruto. Camán, si se te cayó algo, déjalo. Ten por seguro que detrás de ti va a venir personas con una gran necesidad. Y van a venir y por medio de esto que tú dejaste acá, van a ser bendecidos. Pero sin embargo ellos se habían prácticamente olvidado de toda esa misericordia que Dios les decía. ¿Y qué me dice del conocimiento que nos dice en ese verso número 1? Dios amaba que su pueblo le conociera, hermano. De hecho, Él dejó toda la palabra de Dios con el objetivo de que usted y yo le conozcamos. El conocimiento de Dios es algo importantísimo, mis amados hermanos. No es un conocimiento a ciega, no es un conocimiento, no es una fe ciega que nosotros debemos de creer en un Dios que esté en los cielos. No, Dios ha dejado lo suficiente en su palabra para que usted y yo le conozcamos. Y de hecho, Él ama que usted y yo le busquemos para conocerle, para que usted y yo sepamos dónde estamos parados, sepamos de dónde venimos y cuál es nuestro futuro en Dios. Dios ama que le conozcamos. Deuteronomio 6, del 6 al 9 nos decía: debes comprometerte con todo su ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino. Amén. Cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos como en tu frente, como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu puerta y sobre las puertas de tu ciudad. Hermano, Dios quería que la gente no solamente se quedara con el conocimiento, sino que lo transmitiera también a sus hijos. Pero sin embargo, aquí dice: los moradores de la tierra, dice, no hay verdad, no hay misericordia ni conocimiento en la tierra. Amén. Y luego el verso número 2 dice: aquí nos comienza ya a dar unos derivados de estos tres aspectos. De la verdad, ¿verdad? Ellos practicaban la mentira, practicaban la maldad en lugar de misericordia y no tenían conocimiento. Ahora nos comienza a dar unos pequeños derivados de cada uno de esos pecados. Dice: perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Homicidio tras homicidio se suceden. Allí está, mi hermano, ahí en esas tres principales fuentes se dependía una gran cantidad más de pecados que está relacionado con este verso número 2. ¿Ve? Por ejemplo, perjurar, que era jurar en vano, decir: mire, yo sí vi que alguien había matado a alguien, por ejemplo, y no lo había matado, o decir todo lo contrario, o no, yo juro que no vi nada, y sin embargo ellos habían visto algo. A eso se le llama perjurar. Y luego dice el verso número 3, por lo cual, y es ojo con este verso número 3, esto es importantísimo, por lo cual se enlutará la tierra. Hello, ¿será que la tierra en este momento está enlutada también debido a tanta maldad que nosotros, y no vamos a decir el ser humano, mi hermano, porque eso como que
nosotros nos quedaríamos a un lado ahí como tremendos hombres y mujeres que no hacemos nada, pero sin embargo incluyamos, hermanos, por lo cual dice, se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella con las bestias del campo y con las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Este verso es importantísimo y vale la pena que nos detengamos unos minutitos acá, mis hermanos. Mire, desde el principio nosotros sabemos que Dios creó un mundo perfecto. Todo, no solamente a Adán y a Eva, no solamente lo que funcionaba dentro del paraíso, dentro del Edén, sino toda la creación era perfecta. Pero sin embargo, cuando el pecado entró a la tierra, ¿qué nos dice? Todo fue alterado de una manera profunda. Ahí comenzó el odio, comenzó la maldad, el pecado fue transmitido a la tierra. También de allí, del mismo pecado, los animales fueron contaminados con ese instinto salvaje. Los leones comenzaron a matar a los más débiles, comenzaron los terremotos, los huracanes. Hermanos míos, desde entonces la tierra está sufriendo. Dice, y las aves del cielo y aún los peces del mar morirán. ¿Por qué? Porque al hombre que se le había dado la gran responsabilidad, el gran privilegio, el gran honor de subyugar la tierra, de administrarla, había fallado vilmente. Y ahora este hombre que estaba llamado para cuidar la tierra, ahora él había permitido que el pecado entrara, y debido a eso la tierra misma se había corrompido. Mire lo que dice, mi hermano. Desde el mismo comienzo, imagínense, desde el mismo Edén, la tierra fue contaminada. ¿Qué no será hasta hoy en día? Escuche lo que dice Génesis 4:10. Pero el Señor le dijo, esto hablando a Caín, cuando acababa de matar a su hermano Abel, ¿qué has hecho? Escucha la sangre de tu hermano. Fíjese bien, clama a mí desde la tierra. Ay, Dios mío, cuando nosotros pensamos en esto, verdaderamente nos asombramos de terror, porque apenas un asesinato había existido en esto. Y dice que desde ya la tierra estaba clamando por justicia al Dios Todopoderoso. Imagínense ahora, mis amados, cuánta sangre se ha derramado, cuánta sangre inocente, niños, bebés que no han alcanzado a nacer, y cuántas otras situaciones en el mundo, sangre inocente está siendo derramada hoy en día. Unos 700 más bien dicho, unos 3000 años después de lo que se dice en Génesis, el apóstol Pablo volvió a reafirmar eso. Volvió a reafirmar eso, mis amados. Cuando dice en Romanos 8:22 dice, pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime, angustia como si tuviera dolores de parto. O sea, ya para el tiempo del apóstol Pablo, mis amados, cuando habían pasado ya 4000 años desde el Edén, ahora dice el apóstol Pablo, toda la creación está gimiendo. Ahora, ¿qué no será 2000 años después del apóstol Pablo, mis amados? La tierra está gimiendo. El hombre, el ser humano, no supo administrar, y toda la tierra gime a causa de su pecado. Veamos alrededor nuestro todos esos incendios que estuvieron en la Amazonía y en Australia, como todos los animalitos, hermano. Hace un par de años, recuerdo la gran fuga de petróleo que hubo en el Golfo de México, millones de toneladas de petróleo crudo directo al mar, matando millones de animalitos. Lo mismo que esos incendios, la contaminación ambiental, hermanos míos, no hemos sabido administrar. Todo lo que se está viviendo hoy en día es por culpa del hombre que no ha sabido administrar la creación de Dios.
No podemos culpar a un Dios santo que quiso todo lo bueno, pero que le dio al hombre su libre albedrío para poder decidir qué hacer y qué no hacer con esto tan maravilloso que Él le había puesto en sus manos. Dice el verso número 4, ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Quiero leer en la Nueva Traducción Viviente ese mismo verso, porque nos lo dice un poco más detallado. Dice, no señales a otro para echarle la culpa. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué fue lo primero que sucedió ahí en el huerto del Edén? Cuando entró el pecado y Dios entra como juez, lo llama a todos los acusados, a Adán, a Eva y a la serpiente, los tres sentaditos ahí en la silla de los acusados, y le dice, vamos a ver, ¿quién fue que comenzó esto? Todos se comenzaron a señalar el uno al otro. Y parece ser una característica de nosotros los seres humanos. Una característica típica que nos caracteriza a cada uno de nosotros. Nunca queremos nosotros tomar responsabilidad. Decimos, no, mi esposa tuvo la culpa, no, fueron mis hijos. Los hijos dicen que sus padres, la esposa dice que el esposo y viceversa. Todo, eso es lo que dice, no señales a otro para echarle la culpa. Mi queja, sacerdote, es contra ustedes y con todo el pueblo. Vaya, por si los sacerdotes le estaban diciendo, no, señores, que mire este pueblo muy rebelde que nos has dado, Señor. Y también el pueblo estaba diciendo lo mismo, no, señores, que mira, estos sacerdotes son muy corruptos. Y le dice el Señor ahí, los deja calladitos, vaya, ni uno ni otro. Los dos, todos son culpables. Déjense de echarse la culpa los unos a los otros. Hay una alabanza muy linda que muchos conocemos, que estuvo muy de moda, alabanza cristiana, hace un par de años, mucho más de 10 años, y se llama sinceridad. Dios ama que su pueblo tenga sinceridad. A Él no lo podemos engañar. Usted y yo nos podemos engañar el uno al otro, usted a mí y yo a usted probablemente también, pero a Dios no lo podemos engañar. No nos echemos la culpa los unos con los otros. Reconozcamos. Hoy en día no cambia la situación, hermano. Muchas veces los pastores, cuando nos sentimos desesperados, decimos, no, es que este pueblo, Dios mío. Señor, ¿por qué? ¿Por qué este pueblo? Y luego nosotros comenzamos a hablar con otros, con siervos en el Señor, y nos cuentan de sus problemas, y entonces le damos gracias al Señor por nuestras ovejitas. Porque decimos, ay Señor, gracias que no estoy en los zapatos de este otro pastor. Y muchas veces también el pueblo culpa a sus pastores. Hermano, yo creo que llegó el momento de no echarnos la culpa los unos con los otros, sino tomar responsabilidades. Aquí todos le habían fallado a Dios y era necesario que todos, unánimes, vinieran arrepentidos. Dice el número 5, caerás por tanto en el día, y caerán también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Fíjese bien, está hablando de tres clases de personas. El sacerdote, quien era el representante del pueblo delante de Dios, está hablando del profeta, que también era representante de Dios delante del pueblo, ¿verdad? Mientras el sacerdote iba a Dios, el profeta venía de parte de Dios, pero aquí todos se habían corrompido. No pensemos que todos los profetas eran buenos, hermano. No, habían muchos profetas corrompidos que habían vendido su primogenitura por un plato de lenteja, que habían doblado sus rodillas a Baal. Si no, mire la proporción ahí en el libro de los Reyes. Era de 400 a 1. El profeta Elías contra 400 profetas falsos. Y entonces, y también se menciona al pueblo. Dice, y caerán contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Cuando habla de la madre que iba a destruir, se refería a Israel. Recuerde que toda la nación
era representada por Gomer, la mujer del profeta Oseas, y entonces esta significaba la nación entera de Israel. O sea, no quedaba nadie a salvo, excepto un pequeño remanente que siempre Dios tuvo dentro de su pueblo. Y aquí nos amplía uno de los versos, creo yo, más conocidos y al cual acudimos constantemente en toda la palabra del Señor. Es, sin lugar a duda, Oseas capítulo 4 y versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Bendito Dios. Aquí está. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No un conocimiento como lo podrían tener unas tribus que viven allá por la India o por Australia, que nunca han conocido de la palabra de Dios, y ellos no se les puede culpar de no conocer la palabra de Dios, porque en realidad probablemente no la han conocido. Aquí está hablando de un conocimiento negligente del pueblo. Ellos tenían todo allí, mi hermano. Tenían el templo, tenían los profetas de Dios, tenían la ley de Dios. Imagínense tener un rollo original de la palabra de Dios en aquel tiempo, directamente de la mano del profeta al papel, hermano. Ellos poseían todas esas herramientas, pero sin embargo, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No porque no tenía conocimiento, sino porque no quiso obtener ese conocimiento. Y hoy en día no hay excusa tampoco. Si una época que hemos vivido como humanidad es cuando más podemos tener conocimiento, es hoy. El problema es que tenemos acceso a una gran cantidad de conocimientos. Así como hay conocimiento de lo bueno, hay conocimiento de lo malo también. Recuerde, muchas veces le echamos las culpas a nuestros dispositivos, a nuestros teléfonos y nuestras computadoras de tanta perversión, pero ¿sabe qué? Ahí también hay cosas buenas. La electrónica, todo lo que es la ciencia y todos sus aparatos electrónicos son moralmente neutrales. Ellos no le dicen a usted para dónde se tiene que ir, es del corazón en donde nosotros decidimos qué buscar. Hoy tenemos conocimiento, cuidado mis hermanos, si nosotros aprovecháramos tantos recursos que tenemos. Usted le presiona un botoncito allí y ahí le sale en hebreo, en griego, todas las definiciones. Si nosotros usáramos todo ese conocimiento, escudriñar las escrituras, pero muchas veces nos gusta más hacer otras cosas. Que Dios nos ayude. Dice la segunda parte de este verso 6, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Fuerte ese verso, mi hermano, porque aquí está diciendo claro, yo te escogí, pero tú has decidido otra cosa. No me queda otra cosa que desecharse. Dios está ofreciendo salvación y vida eterna hoy en día de igual manera. Y muchas veces tomamos nosotros esa salvación, pero muchas veces jugamos con esa salvación. Estamos un día en la iglesia, otro día estamos en el mundo. Mire, mucho cuidado, mi hermano. No nos vaya a decir el Señor, porque olvidaste, no quisiste nada, yo también te voy a desechar del sacerdocio. Recuerde que Israel, según Éxodo capítulo 19 y verso 6, Israel había sido llamado para ser una nación de sacerdotes. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que deben transmitir hacia los hijos de Israel. Ahora usted podrá decir, pero pastor, Israel solamente tenía una tribu que eran los sacerdotes. Bueno, es que ese era el plan B de Dios. Pero el plan A era que toda la nación fueran reyes, fueran sacerdotes de Dios, que se pudieran presentar ante Él con manos limpias para interceder por todo el mundo. Pero cuando la nación se comienza a desviar, entonces Él tiene que escoger una de las tribus, de las 12 tribus de Israel, que fue la tribu de Leví, de donde salieron, ni siquiera toda la tribu de Leví eran sacerdotes, para que usted sepa.
sino una de las familias de la tribu de Leví eran los sacerdotes, la familia de Aarón y Moisés. Amram y Jocabed, esos ancianos que no se nos dicen mucho, allá en el libro de Éxodo eran los padres de estos muchachos, de Moisés y Aarón, y de ahí entonces comienza lo que es la familia, los sacerdotes, pero en realidad según Éxodo, repito, 19:6, toda la nación había sido llamada para ser sacerdote. Dice el 7, conforme a tu grandeza, así pecaron, conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Tremendo, tremendo. Luego el número 8 dice, del pecado de mi pueblo comen y su maldad levantan su alma. Y su maldad y en su maldad levantan su alma. Bendito Dios. Fíjese, leámoslo, dice, leamos hasta el 9. Dice, y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Otra vez me vuelve a decir, tanto a los líderes como al pueblo, a ambos les castigaré. Ambos son responsables por sus propios pecados. Ni el sacerdote puede decir que es culpa del pueblo que él está mal, ni tampoco el pueblo puede decir que por culpa del sacerdote, del pastor hoy en día, usted está mal, porque usted tiene la llenura, usted tiene la guianza del Espíritu Santo también. No importa lo que nos digan nuestros líderes. Escuche bien. Si lo que nos dicen nuestros líderes es algo que va en contra de la voluntad de Dios, es mejor obedecer a Dios que al hombre. Y usted y yo también tenemos acceso a la palabra de Dios. Pero déjame leer esos libros en la Nueva Traducción Viviente, esos dos versos, el 8 y el 9, Oseas 4 del 8 al 9. Dice, cuando la gente lleva su ofrenda por el pecado, miren los sacerdotes lo que siguen, hermano. Cuando la gente lleva su ofrenda por el pecado, los sacerdotes se alimentan. Por eso se alegran cuando el pueblo peca. Y lo que hacen los sacerdotes, el pueblo también lo hace. Así que ahora castigaré tanto a los sacerdotes como al pueblo por sus perversas acciones. Wow. Oiga, qué tremendo esto, mis amados. Los sacerdotes estaban felices de la vida cuando pecaba el pueblo. En vez de llorar, en vez de gemir. Recuerde que el sacerdote, hermano, era el que iba a poner a exponer su vida delante de Dios. Recordemos lo que sucedía en el tabernáculo, ya lo hemos oído tantas veces, y en el templo el sacerdote entraba una vez al año a presentar las ofrendas por el pueblo. Y el sacerdote tenía que ir llorando, tenía que ir en ayuno y oración, hermano, porque él iba representando al pueblo. Se cuenta que hasta le amarraban un lazo alrededor de la cintura y ahí lo iban dejando ir como que era corderito, hermano. ¿Ve? ¿Por qué? Porque solo él podía entrar una vez al año al lugar santísimo. Y él andaba unas campanitas en el borde de todo su atuendo sacerdotal. Y entonces ellos estaban desde afuera, porque recuerden, nadie podía entrar, solamente el sacerdote, el sumo sacerdote. Y ellos escuchaban las campanitas mientras él andaba poniendo el sacrificio, llevando la sangre del cordero. Pero si esas campanitas ya no sonaban, hermano, y oían un golpe allá adentro, se murió. Joder, y entonces ahí lo alaban, mire, hermano. Pero mire estos sacerdotes, hermano, en vez de estar llorando por el pueblo, ellos estaban contentos porque el pueblo pecaba, porque eran religiosos, eso sí. Oh, no, ellos cuando pecaban, ellos querían aparentar, querían impresionar a la demás gente, y entonces ellos llevaban ofrendas. Y el sacerdote contento. Recuerde que cada vez que ellos pecaban, había una ofrenda por el pecado, había una ofrenda de paz, ofrenda de reconciliación, ofrenda por la culpa. Es que había ofrenda para todos. Y entonces muchas de estas ofrendas eran quemadas, eran consumidas totalmente en el fuego. Pero muchos tipos de ofrenda, y una de ellas era el pecado, el sacerdote tenía que obtener una porción de lo sacrificado.
Se cuenta, mis amados, que para este tiempo del profeta Oseas, los sacerdotes tomaban las ofrendas del pueblo. ¿Y saben lo que hacían, hermano? ¿Cómo se iban a, comenzar, a terminar de comer tanta cosa que llevaba? Porque era tanto el pecado y tantas ofrendas que llegaban. Ellos las tomaban y las compartían con sus familiares o las vendían, cosa que estaba completamente prohibido hacer por la ley mosaica. Pero sin embargo ellos habían llegado hasta ese punto. Amén. Qué terrible. Y el pueblo, hermano, el pueblo estaba también ahí con sus sacerdotes muy contentos porque los sacerdotes, ¿sabe qué hacían? Le hablaban lo que el pueblo quería oír. Ellos querían oírle hablar de que estaban bien, que iban camino para el cielo, que iban para la tierra prometida, que eran el pueblo de Dios, que serás cabeza y no cola. Eso le gustaba oír al pueblo. Y el pueblo estaba contento con su sacerdote. Y el sacerdote también con el pueblo, porque, ¿verdad? Y ambos se estaban engañando ellos solos. Que Dios nos ayude, mi hermano, porque parece ser, y lastimosamente, y lo digo con todo dolor en mi corazón, parece ser que hoy en día muchas veces sucede lo mismo. El sacerdote no, en este caso los pastores, muchas veces no queremos predicar la verdad por miedo a que el pueblo se vaya, y el pueblo entonces comienza a gustarle ese tipo de predicaciones de prosperidad, ¿verdad? Y que la prosperidad y que somos prósperos se le denomina esta teología de la prosperidad, donde se olvidaron las reglas de Dios, se olvidaron los mandamientos y solo queremos obtener los beneficios de ese Dios todopoderoso. Que el Señor nos ayude y nos guarde. Dice el 10, debido a todo esto, de la manera como estaban actuando, comerán, pero no se saciarán, fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Aquí nosotros debemos de ponernos en contexto de que la palabra fornicación significa hacer alianza con otro reino para Israel. En el caso de la mujer de Oseas, esto era literal, ¿verdad? Irse con un amante. Ahora, ¿por qué ellos querían, en el caso de Gomer, la esposa del profeta Oseas, y en el caso de Israel, la nación, por qué ellos querían fornicar? ¿Por qué ellos querían irse con otros amantes que no fueran sus esposos? Por la ambición a querer tener más. Mire lo que dice el mismo libro de Oseas, capítulo 2, verso 5, la segunda parte. Dice: iré tras mis amantes, esto es hablando de Israel, y que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Ellos iban por interés a hacer alianzas políticas cuando Dios quería que se volvieran a Él. Amén. Que cuando tuvieran necesidades no fueran a llamarle al rey de Asiria o al faraón de Egipto, sino que se volvieran al Dios Todopoderoso. Y entonces ellos pensaban que se iban a enriquecer con esas alianzas de las naciones, pero mire qué tremendo. Dice: comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. No en balde, la palabra del Señor en múltiples pasajes nos da a entender que cuando Dios está con nosotros, ¿quién va a poder estar contra nosotros? Amén. Que Dios y ustedes son mayorías, aunque el mundo entero esté en contra de usted, pero Dios y nosotros venimos a ser mayoría. Y cuando le damos la espalda a Dios, eso no funciona. Podrá funcionar por algún tiempo. Podrá funcionar que usted comience a buscar la bendición por otro lado, de una manera a lo mejor fraudulenta y nada de honesta. Probablemente va a funcionar algún tiempo, un mes, un año, probablemente hasta 10 años. En la misericordia de Dios va a permitir que la gente vaya por sus caminos pensando que están haciendo bien, pero de un momento Dios puede permitir que todo ese castillo de arena que había construido en sus riquezas, en su fama, se derrumbe de una sola vez. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Aquí comienza a entrar
directamente en lo que es la práctica de la idolatría, en donde ellos usaban todos estos elementos como parte de una adoración ritual a sus dioses con D minúscula. Esa era la manera en cómo ellos adoraban a sus dioses. Primeramente comenzaban a ingerir mucho vino, alcohol, y posteriormente terminaban en unas depravaciones sexuales horribles. Y esto a Dios básicamente le repugnaba, era una abominación delante de él. Dice luego el número 12, mi pueblo a su ídolo de madera pregunta y el leño le responde, porque espíritu de fornicación lo hizo errar y le dejaron a su Dios para fornicar. Fíjese qué interesante lo que está diciendo acá, mis hermanos. Están diciendo que este pueblo buscaba en la adoración pagana respuestas a sus interrogantes. Y lo más interesante es que parece ser que las obtenían. ¿Ve? Volvámoslo a leer. Dice, mi pueblo a su ídolo de madera pregunta y el leño le responde. Ahí está, obtenían respuesta entonces, hermano. Recordémonos que el apóstol Pablo dice de que detrás de cada ídolo hay un demonio. Así es. Dice, porque espíritu de fornicación lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Mire, me interesó mucho leer otras versiones bíblicas, este verso número 12, para ver si es que no estamos interpretando mal esto, en que sí ellos obtenían respuesta a sus interrogantes. Cuando iban a esas deidades paganas, ellos sí podían obtener algún tipo de respuesta. Miren lo que dice la Biblia de la Nueva Jerusalén. Usted ya sabe que el grupo, ¿verdad? No tengo que repetirlo, les gusta esta Biblia y es la que ellos adoptan como propiedad de ellos. Dice, mi pueblo consulta a su madero y a su palo les instruye. Un espíritu de prostitución los extravía. Se prostituyen y prescinden de su Dios. Y luego la Nueva Traducción Viviente nos dice, entonces el Señor dijo, ¿quién puede, quiero leer la versión en hebreo, que la tengo acá, gracias al Señor. Tenemos esta versión y también tenemos la versión en arameo. Pero mire lo que dice en la versión en hebreo. Dice, mi pueblo pide consejo a su Dios de palo. Y por supuesto ese Dios está con D minúscula. Y le responde la vara del adivino, porque sus fornicaciones les han hecho errar el camino y se apartaron de su Dios. Ahí está una de las más grandes faltas que Israel estaba cometiendo, la idolatría. Y el Señor les reclama aquí, les dice, ¿cómo es posible de que ustedes pueden estarle consultando a un Dios falso, a un Dios de madera que ustedes mismos construyeron, cuando me pueden clamar a mí, al Dios eterno? Amén. Duele mucho ver en algunas ciudades de Latinoamérica como en estos últimos días, ¿verdad? Se han elevado imágenes por el cielo y han andado allí rodeando las ciudades, cuando usted y yo podemos venir al único Dios verdadero. Y el problema de la adoración de ídolos es que no solamente se queda con el acto abominable delante de Dios, sino que vienen repercusiones para la persona. Porque la persona puede recibir un espíritu de engaño. Alguien se puede levantar y puede entonces hacer ver como que ese ídolo les está respondiendo, pero en realidad estamos hablando de un espíritu demoníaco. Eso es lo que nos da a entender a nosotros Segunda de Crónicas 18, del 19 al 22, cuando dice, entonces el Señor dijo, ¿quién puede seducir al rey Acab de Israel para que vaya a pelear contra Ramot de Galaad y lo mate? Hubo muchas sugerencias
hasta que finalmente un espíritu se acercó al Señor y dijo: yo puedo hacerlo. ¿Cómo lo harás?, le preguntó Jehová. El espíritu contestó: saldré e inspiraré a todos los profetas falsos de acá para que hablen mentira. Tendrán éxito. Dijo el Señor: adelante, hazlo. Así que, como ves, Jehová ha puesto un espíritu de mentira en la boca de tus profetas, porque el Señor ha dictado tu condena. Él lo aprobó. Él aprueba muchas veces este tipo de situaciones en donde la gente está buscando respuesta en muchas mentiras. Y aquí, esto es algo aterrador, mis hermanos. Porque si una persona se va a postrar delante de un ídolo, y digamos ese ídolo le hace el supuesto milagro, esa persona se va a ir hundiendo más en la idolatría. Esto es lo que nos está diciendo aquí este verso número 12. Porque espíritu de fornicación los hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Esa palabra fornicar ahí significa buscar a otros dioses que no sean Dios, el Dios de Israel. Tengamos mucha precaución, hermanos. Como en este día la idolatría se ha multiplicado y se está multiplicando más. Justamente antes de venir nos estábamos viendo en un programa televisivo cómo ahora a don Doroteo Arango, ¿verdad? Ese gran líder revolucionario de México, ¿verdad? Mejor conocido como Pancho Villa, ahora resulta que dice que le están haciendo estatuas y que la gente cree que ese hombre puede hacer milagros. Incluso a personajes vivos. La iglesia de Maradona, imagínense. O sea, estamos hablando de que la gente sigue buscando, sigue queriendo confiar en alguien. ¿Qué Dios nos dirá a todo esto, mis hermanos? A un hombre pecador, a un hombre imperfecto. La gente lo está buscando cuando podemos buscar al único Dios verdadero. Dice el verso número 3: sobre las cimas de los montes sacrificaron e incensaron, sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. Y luego dice el verso número 14: no castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con las rameras y con las malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Fíjense lo que ellos estaban pidiendo, mis hermanos. Los hombres, fíjense, siempre, a pesar de toda la idolatría, siempre existía una cultura machista. Estos hombres pedían, mis hermanos, que las mujeres fueran castigadas, porque muchas veces los hombres iban donde las prostitutas que se llamaban sacerdotisas de estos cultos paganos, pero no eran otra cosa más que prostitutas, y que vendían su servicio o los regalaban como una forma de adoración a sus dioses. Pero ¿qué pasaba? También habían sacerdotes que recibían a jovencitas que también iban, porque no era solo para los hombres la adoración pagana, sino para las mujeres también. Entonces habían jovencitas que iban donde los sacerdotes para quedar embarazadas y al año siguiente sacrificar ese hijo que pudieran concebir en esa relación sexual y sacrificárselo a ese dios pagano. Pero cuando los hombres que andaban donde los sacerdotisas veían a su reojo y veían que a lo mejor una nuera de ellos andaba ahí, allí ellos clamaban: tiene que ser apedreada, tienen que ser castigada. Pero mire lo que Dios le contesta en el 14: no castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos, los hombres que la estaban acusando, ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento cae.
caerá. Hermanos míos, en ningún momento Dios está diciendo que esas muchachitas también se iban a quedar sin recompensa de sus pecados. Lo que está diciendo aquí básicamente es que a todos los va a castigar por parejo, tanto a los hombres como también a las mujeres que iban en busca de la misma perversidad. Luego dice el número 15, si fornicas tú, Israel a lo menos no peque. A lo menos no peque Judá, y no entres en Gilgal, ni subáis a Betabén, ni juréis, vive Jehová. Ay, hermanos míos, este verso número 15 es tremendo porque Dios lo que recuerde que el profeta el profeta Oseas es uno de los dos profetas que era original del reino del norte. El otro era Amós. El primero es Oseas, el que estamos estudiando, y el segundo es Amós. Y hubo Jonás era el segundo. Amós era del sur, pero fue escogido por Dios para ir a predicar al norte. Así es la cosa. Pero sin embargo, Jonás, aunque era del norte, no le predicó al norte, porque Dios lo escogió para irle a predicar ¿a quiénes? A los gentiles, a Nínive. Entonces, Oseas era el único de los profetas que era del norte y le predicó al norte. Por eso es que toda esta profecía que nosotros estamos viendo es dirigida ¿a quién? A las 10 tribus del norte, cuya capital era Samaria. Entonces, Dios anhela que al ver el castigo que está a punto de suceder en el reino del norte, por lo menos Judá, quien era el reino del sur y donde estaba el templo y donde estaba la dinastía del rey David, que ellos por lo menos se preservaran. Y en efecto, se preservaron unos 125 años después de ellos. Las 10 tribus del norte cayeron en el año 722 antes de nuestro Señor Jesucristo, y el reino del sur se mantuvo más o menos ahí tambaleando entre la cuerda floja, entre adorar a Dios y no, hasta el año 605, donde viene la primera invasión, después en el 597 la segunda invasión y la tercera invasión en el año 586, donde Judá cayó definitivamente. Pero mire que Dios quiere que aprendamos de las situaciones de los demás, hermanos. Por eso Él dejó su palabra. Por eso vale la pena que aunque esta escritura fue inspirada hace 2000 años, casi 3000 años, pero todavía Dios quiere que aprendamos de ellos, de sus lecciones, de sus fracasos y de sus formas que ellos hicieron también para agradar a Dios. Entonces, Dios está pidiendo de que Judá por lo menos no peque. Y no entréis, le dice a Judá, en Gilgal, ni subáis a Betabén, ni juréis, vive Jehová. Eso, vive Jehová, hermano mío, era una expresión que utilizaban los profetas y todo el pueblo de Israel para decir, yo te lo prometo por Dios, te lo aseguro en el nombre de Dios. Pero Dios le dice, no, ¿cómo ustedes van a estar diciendo que prometen, que vienen de mi parte, cuando la tribu del norte están yendo, habían hecho de Gilgal? ¿Qué le recuerda a Gilgal a ustedes? La vemos allá por primera vez en el libro de Josué, cuando dice que fue el primer campamento que Israel formó ya en la tierra prometida. Ellos por 40 años habían andado deambulando por el desierto, cruzan el río Jordán y el primer lugar donde ellos llegan es Gilgal. Dice que allí hicieron cosas importantísimas. Allí volvieron ellos a circuncidarse porque no se habían circuncidado durante 40 años. Volvieron a celebrar la Pascua, que no la habían vuelto a celebrar desde que ellos salieron de Egipto. Entonces era un lugar importantísimo. Samuel tenía una escuela de profetas ahí en Gilgal, hermanos míos. Pero ahora este lugar lo habían convertido los del reino del norte en centros de adoración. Y cuando dice, no suban a Gilgal ni a Betabén, Betabén es la misma palabra Betel.
Fíjese cómo Dios no quiere ni siquiera decir cómo yo. Betel significa la casa de Dios. Fue el nombre que Jacob le dio a ese lugar cuando él iba huyendo de su hermano Esaú. Y dice que allí Dios se le apareció y allí fue donde él vio la visión de la escalera, que ángeles bajaban, ángeles subían. Y entonces fue allí cuando Jacob le puso a ese nombre Betel, que quiere decir la casa de Dios. Pero Dios aquí, inspirado el profeta Oseas, no dice Betel, sino Betaben, que quiere decir casa de iniquidad. No podían Judá contaminarse de la manera con que se estaba contaminando el reino del norte. Muchas veces, amados hermanos, vamos a tener esta misma experiencia. Recuerden, los del reino del norte y los del sur eran hermanos, eran de las 12 tribus de Israel, pero se habían dividido, habían pecado. Ahora este Betel era uno de los dos lugares sagrados de mayor importancia para la adoración idolátrica, porque allí estaba plantado uno de los 2 becerros de oro que Jeroboam había construido. Y muchas veces, mis amados hermanos, vamos nosotros también a ver que otros están haciendo, que se han desviado completamente, y nosotros vamos a tener que seguir en el camino correcto, no desviarnos de ninguna manera. Y luego dice el verso número 16, porque como novilla indómita se apartó Israel, las 10 tribus del norte, los apacentará ahora Jehová, una pregunta, como a corderos en lugar espacioso. ¿Qué se esperaban ellos, hermano? Si ellos dice que estaban actuando como una novilla indómita, o sea, yo no sé cómo le dirán en otras regiones, pero por ejemplo en Centroamérica se le dice un animal chúcaro, ¿verdad? Que cuando alguien intenta ponerle algo en su cuello, ese animal comienza a saltar y si no se aparta lo mata a cualquiera. Entonces, dice Dios que ese pueblo estaba actuando de una manera similar. Dios quería llevarlos por el camino correcto, pero ellos en lugar reaccionaban violentos, salvajes. Y entonces Él les hace una pregunta: ¿los apacentará Jehová como a corderos en lugar espacioso? Ese lugar espacioso significa un lugar abundante, rico. ¿Y cuál cree que era la respuesta? Era un no rotundo. ¿Cómo Dios iba a bendecirlos cuando ellos no querían ser bendecidos? ¿Cómo Dios iba a tenerlos en un lugar de prosperidad? Acuérdese que cuando el profeta Oseas está escribiendo, está siendo inspirado por el Espíritu Santo de Dios, ya los tambores de guerra se oían sonar del imperio asirio que venía directamente a conquistar a estas 10 tribus del norte. Ya se oía, y a pesar de ellos no querían oír la voz de Dios. Y dice el 17: Efraín es dado a ídolos, déjalo. Todo tiene su tiempo. ¿Ve? Efraín, aquí es otro nombre que se le da a Israel o a las 10 tribus del norte. Recuerde que dentro de las 12 tribus había las dos tribus que eran fuertes. Una era la tribu de Judá y otra la tribu de Efraín. Entonces, Efraín aquí representa a las otras 10 tribus que se habían apartado. Efraín es dado a ídolo, déjalo. Como quien dice, nothing we can do. Ya no podemos hacer absolutamente nada. Si ellos tomaron su decisión, si ellos tomaron su libre albedrío, ¿qué puede hacer Dios? ¿Ya? No podemos estar de acuerdo con los que hablan de una gracia irresistible, de una gracia que va a salvar al pecador, quiérase o no, de una gracia que le va a doblar la mano y le va a poner la mano en la espalda al pecador y le va a decir: mira, aquí vas a entrar al cielo, querrás o no querrás, y a empujones. No creemos en ese tipo. No. Creemos en la gracia de Dios, en donde el hombre la puede recibir. Pero aquí estamos hablando de que Efraín simple y sencillamente rechazaba esa gracia de Dios. Y él le dice: déjalo. No hay nada que nosotros podamos hacer ya. Dice el 18: su bebida se corrompió
fornicaron sin cesar, sus príncipes amaron lo que avergüenza. Y aquí viene y cierra el capítulo con esta advertencia trágica, mis hermanos, que se cumplió en el año 722. Repito, cuando Amós el profeta estaba siendo inspirada para decir esta profecía al pueblo, esto estaba a punto de acontecer, lo que dice el 19. El viento lo ató en sus alas y de sus sacrificios serán avergonzados. El viento lo ató a sus alas y de su sacrificio será avergonzado. Miren lo que dice la Biblia Peshitta, la aramea. Dice, el viento los envolverá con sus alas y se afrentarán de sus altares. ¿Cuándo iba a hacer eso? Era el imperio asirio, que iba a llegar como un torbellino, como un viento, como un huracán arrasador, hermano. Iba a arrasar a esas 10 tribus del norte. Las iba a llevar cautivas. El castigo que les iba a dar era terrible. Era un imperio cruel, criminal. Por eso dice que como un viento se los iba a llevar, porque ellos rechazaron la voz de Dios. Dios permita, mis amados, que estas advertencias, que esta palabra sea de edificación para cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Inclina su rostro allí donde está y digámosle, Señor, gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos, Padre. Ayúdanos a ser apercibidos, a no ser como estas 10 tribus del norte que no quisieron escuchar la advertencia de tu palabra. Pero eso no detuvo, Señor, de que tu juicio llegara. Señor, ayúdanos, porque también a nosotros hoy nos advierte de todo lo que va a venir, Señor, y lo que estamos viendo hoy en día, que es resultado del pecado del hombre, de la humanidad. Señor, hoy el hombre se pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está? No dicen que Dios es bueno, déjeme decirle, Dios es bueno. Pero también es Dios, un Dios que es parecido a un fuego consumidor. Señor, ayúdanos a ser purificados y a ser instruidos por tu palabra, Dios mío, aunque no nos guste, Padre. Muchas veces hemos estado acostumbrados a oír solo el tipo de mensaje que a nosotros nos gusta. Pero ayúdanos, Señor, a no escuchar solo el mensaje que a mí me gusta, sino el que me conviene, Dios mío. Aunque a mis oídos sea fuerte, pero que sirva, Señor, para corregirme, para que no vaya, Dios mío, a perdición, como lo fueron estas 10 tribus del norte. En el nombre de Jesús, te amamos y te bendecimos. Amén y amén. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde.